As it should. Mira, mira, mira. Hey you, look. Guarda, guarda. رحلة بالضبط. Смотри. شوف. Vamos a darle al zoom. Bueno, buenas tardes. Estamos con Nidra Sandefjord, que ha sido una de nuestras ponentes del Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia, el cuarto congreso. Y ahora estás con nosotros para nuestro programa quincenal con mi acento en la cadena Onda Color, que vamos a entrar ahora en directo. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Nidra. Por ustedes. Nada, antes que nada, que me gustaría presentarla como merece. Nidra es directora administrativa del programa de intercambios del Dickinson College y es una universidad estadounidense que mantiene un convenio longevo de intercambio de estudiantes con la Universidad de Málaga. Nidra lleva muchísimos años viviendo en Málaga, ¿cierto? Sí, 12 precisamente. 12 Muchos años. Sí. Y bueno, junto con el Centro de Estudios Globales del Dickinson College, planea preparar y dirige varios talleres, conferencias y ponencias sobre la inclusión en un contexto global. Y tu investigación se centra en las maneras en las cuales se puede construir un puente entre la diversidad, la inclusión y la competencia intercultural, ¿verdad, Nidra? Sí, precisamente, sí. Bueno, en este podcast vamos a tratar otros temas, pero en este podcast nos gustaría tratar exclusivamente el tema de la islamofobia. Sí. Que va de la mano del racismo, xenofobia, pero en este caso es una discriminación y una serie de lenguajes y delitos de odio a personas por su religión, en este caso el Islam, ¿verdad? Bueno, antes que nada, queremos que nos hagas una pequeña comparación de lo que crees que hay de diferente entre la islamofobia en España o en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. Es interesante la pregunta. Yo creo que la diferencia es una diferencia que yo veo incluso con los Estados Unidos y con España a la hora de quizás las ayudas culturales y el por qué están las personas peleando y cuál es el miedo o el factor que motive, ¿no?, ciertas actuaciones. En los Estados Unidos, obviamente, un antes y un después fue el 11 de septiembre. No quiere decir que no existía la islamofobia antes, porque la gente, al no saber lidiar con la diferencia, pues crean fobias, diferencian a las personas, los tratan mal, peor o mejor según sus diferencias, ¿no?, por decirlo así. Pero sí que puedo decir que mi experiencia, ¿no?, en la vida, porque tampoco soy joven, no he vivido tanto como muchos, pero sí que he visto la diferencia entre el 11S y cómo cambió totalmente el tema de la islamofobia en los Estados Unidos y de aquí en España. En España lo que veo más es también ese ser extraño, ¿no?, extrañar a las personas, pero lo veo que de vez en cuando quizás las personas quieren esconder detrás de cultura, que no comparten nuestra cultura, son distintos, no es que seamos isláfobos o racistas o homófobos o lo que sea, pero hay algo que hacen que no va con la cultura de España, así que ya no lo queremos, como que no comen cerdo, pues ni el jamón, y es como, no, es una diferencia, pero eso no quita el hecho de ser islamofobia, y eso sí, es una cosa así, como podemos decir, low stakes, es muy leve, pero después también aquí experimentan con la ola de nacionalismo, de lo que las personas conservadoras, ¿no?, en Europa, ¿no?, los distintos partidos políticos, y también yo creo que las personas de la religión islam aquí también experimentan esa asociación con terrorismo, con yihadista, que realmente es equivocado. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que se utiliza para intentar generalizar una población entera. Así que realmente es lo que eso. Es igual la diferencia entre lo que es lo cultural, lo no cultural, la palabra, pero en general uno de mis mentores me decía, no es la palabra, es el fenómeno. Así que si no lo quieres llamar islamofobia porque quieres decir no es por islamofobia, es por cultura, lo que estás es diferenciando a una persona y tratándolas de una forma inferior a lo que tú crees que es superior. Eso es un fenómeno que existe realmente mundialmente. Sí, es un fenómeno, obviamente es negativo, pero no deja de ser un fenómeno. Sí, de hecho, una de las preguntas principales es claramente el antes y el después entre el 11S y cómo consideras tú que ha influido, de hecho ha desarrollado mundialmente este fenómeno, y no solo en Estados Unidos, obviamente el 11S es algo que ha cambiado la perspectiva sobre el Islam y los musulmanes de absolutamente todo el mundo, y por eso, como una persona que hasta en ese momento vivía en Nueva York y pudo experimentar todo esto y observarlo, nos parece muy interesante saber eso, cómo lo has notado tú como una joven Nidra que en ese momento
lo percibía, probablemente no perciba todo lo que estaba pasando y todo el rechazo que se estaba juntando y se estaba formando, Claro. pero que has podido crecer con ello y saber un poco. Claro, a ver, yo en 11DS era muy joven, era horrible, yo lo veía el humo desde mi colegio, estaba en, ¿qué edad tenía? No lo sé, quizás 11 o 12, no sé si estoy haciendo bien la matemática, y lo veía de las ventanas porque iba en Brooklyn a mi instituto y se veía. Lo que pasa es que, claro, en ese momento lo peor era para nosotros cuando empezaron a llamar a los alumnos uno por uno porque sus padres habían muerto o habían fallecido en el ataque. Yo creo que eso fue chocante, ¿no? La primera vez mi padre, que en esos entonces trabajaba en Manhattan, pues tuve que andar, que los trenes... Yo recuerdo eso del día de, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pero tardó nada, cero, en convertir en la persona musulmana contra nosotros y etcétera. Y en los Estados Unidos tenemos una historia muy larga de guerras, de destabilizar a países, de instalar a ciertos líderes que nos interesan, ¿no? Siempre en el mundo árabe, ¿no? En general. Así que eso siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que con el 11S fue ya claro, no quiero llamarlo Guerra Fría porque no es así, ¿no? Pero esta interferencia, estas relaciones internacionales exteriores que hemos tenido en los Estados Unidos hacia el mundo árabe, siempre ha sido como en los niveles del gobierno, ¿no? Del Department of State, el secretario de Estado, ¿no? El militar, defensas, ¿no? Guerras, ¿no? Cosas que nosotros, como en los Estados Unidos, no lo teníamos en mente, era como fuera de nuestras fronteras. Pero el 11S fue un ataque dentro de nuestras fronteras, de unas personas de un país que resulta que formaban una parte muy pequeña de lo que es esa cultura, ¿no? Y fue una antes y un después. Ya los casos de islamofobia a partir del 11S subieron de forma exponencial en el ámbito laboral, en el ámbito personal, educativo, ¿no? El simple trato de las personas musulmanas y percibidas como musulmanas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay religiones como Sikh, ¿no? Por ejemplo, que no es exactamente lo mismo, pero también se perciben por llevar a lo mejor un turbante y tal, pues ya todo es terroristas, yihadistas, ¿no? Nos va a poner una bomba. Cosas que las personas experimentan mucho en su día a día. Y sigue pasando hoy en día, ¿no? Y nada más viajar, ¿no? Yo viajaba mucho cuando era pequeña y yo recuerdo lo que era la seguridad de un aeropuerto, ¿no? Y lo que digo, yo no soy musulmana, no es mi experiencia, así que tampoco puedo decir que lo he experimentado personalmente, pero lo que he observado y lo que escucho mi mentor, ¿no? En ese trabajo de inclusión global, sí que es musulmán y siempre y nos habla de que él se podía mover por todo el mundo y ahora después del 11S era totalmente distinto. Ya ese trato es sospecha. Que tratan a las personas siempre con sospecha, con diferencia, con desprecio, porque es como, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? ¿No? Formará parte de esa minoridad, porque es una minoridad de personas musulmanas que son yihadistas. Es un porcentaje que ni podemos ver, pero claro, tomar una persona ya porque tiene un apellido, porque parece de cierta forma, porque utiliza cierto ropa religiosa, pues ya es tratar a esas personas con peligro y con despectivo y con una superioridad de pensar que su cultura es mejor, y son cosas que nosotros no entendemos siendo fuera de esta religión. Y la cosa que no entendemos, desafortunadamente, los extrañamos, los tratamos como si fuera peor, los vemos como inferior a lo que es el ideal, ¿no? A la hora de cultura. Y en los Estados Unidos es un poco así, tenemos ciertos ideales, identidades, digamos, que tienen más poder, ¿no? Están más privilegiados, ¿no? Según la posición de su identidad en la sociedad, pues hay ciertas identidades que son más arriba, y esa identidad en los Estados Unidos, que es el más arriba de todo, es hombre blanco de un nivel socioeconómico medianamente bien, cristiano, ¿no? Y eso es el ideal. Y contra más lejos que esté de ahí, más discriminación y más cosas vas a experimentar. Pero nosotros como sociedad, ¿cómo podemos luchar ante un fenómeno como la islamofobia? ¿Cómo podemos luchar contra ello?
Muy buena pregunta. Estoy pensando, estoy formulando mis pensamientos. Yo, es lo que digo, sobre todo a través de la educación, pero una educación en la que se prima, como comenté antes, un poco la curiosidad, la reflexión, la autorreflexión, el diálogo entre distintas culturas, es entender y apreciar que hay ciertas identidades que van a estar distintas, pero cómo podemos vivir todos de una forma justa, ¿no? Y sostenible, ¿no? Entre nosotros, y es la empatía. Yo creo que al final y al cabo es la empatía. Una persona como tú que ha vivido en 2 continentes y en 2 países diferentes, Estados Unidos y España, ¿el fenómeno islamofobia es diferente? La perspectiva, los delitos de odio, el lenguaje de odio hacia personas musulmanas, ¿es diferente en estos 2 países? ¿O el mensaje es el mismo? El mensaje y el fenómeno es igual, ¿no? Lo puedes llamar de una cosa, de otra. El fenómeno es igual. Son unas personas que experimentan cierta discriminación por su religión o por ser otra vez percibidos de personas que practican esta religión. Y yo creo que yo lo que he observado es una pequeña, quizás aquí en España, a nadie le gusta que le llaman racista. No, a nadie le gusta en ningún país, ¿no? Así que yo lo que veo aquí quizás es un poco... La gente intenta esconder detrás de, no, es que somos racistas o islamófobos, es que simplemente esa gente no tiene nada que ver con nuestra cultura. Son muy distintos, no tienen nada que ver con nuestra cultura, así que realmente no lo queremos. Eso es racista y eso es islamofobia. Después, a la hora de el discurso de odio, ¿no? Terrorista, vete a tu casa, no te queremos aquí, no se puede construir aquí en español, a mosque, ¿no? En español sería, ¿cómo es? Mezquita. Una mezquita, perdón, que debería de saberlo. No, pero claro, el francés es mosca. Claro, no queremos construir aquí una mezquita porque no queremos en nuestro barrio, ¿no? Digamos, hablo de los Estados Unidos, por ejemplo, y al final y al cabo no quiero diferencia, no quiero nada distinto. Me han enseñado a través de lo que yo he visto y lo que he vivido en los medios de comunicación que estas personas musulmanas son, todos quieren convertirnos, y es una cosa que es muy similar, es lo que digo. Lo único que veo diferente aquí es un poco más de, quizás la persona quiere decir que es por diferencia de cultura, pero sigue siendo islamofobia, sigue siendo que yo estoy tratando a las personas distinto por su religión, ¿no? Y eso es mundial, es mundial. Hablabas antes de que para evitar la islamofobia tenemos que partir de una buena educación, sobre todo en niños, porque son personas por formar y que todavía no tienen, bueno, todo el odio y todo lo que tenemos, a lo que hemos sido expuestos los adultos. Te quería preguntar ahora desde la otra parte, ¿qué consejo le darías a una persona que está siendo víctima de delitos de odio o de lenguaje de odio? ¿Cómo debería gestionar esto? Después de la conferencia, es interesante, es lo que digo, una mujer me acercó y me habló de sus 3 hijas, una mujer musulmana, y ella decía, y comparto su discurso y el comentario que me dijo que me encantó, y ella dijo que ella enseñaba a sus hijas de no tener miedo, ¿vale? Que haga lo que haga, la gente te va a juzgar, la gente te va a intentar tratar de otra forma, pero no tengan miedo, ¿no? Si ustedes quieren utilizar el hijab en el colegio, utilízalo, no tengan miedo. Si alguien dice algo contra ti, un discurso de odio, pues tú llega a las personas que tienen que decirlo y decirlo, ¿no? Si es en un contexto académico, si es un contexto de la policía. También sin embargo, me resultó interesante porque creo que la mujer era española, ¿no? Y sus hijas a lo mejor tenían la nacionalidad española. Así que, claro, cuando estamos hablando de una persona que sufre discriminación, lo primero que tenemos que mirar es su estatus, ¿no? Su nacionalidad. Me encantó ese tema de no tener miedo porque muestra que de verdad tenemos que vivir y tenemos que crear cierta resiliencia a lo que vamos a encontrar en este mundo porque existen estos problemas. Y es también buscar comunidad, sobre todo, buscar comunidad entre personas similares, buscar gente de tu religión, de tu idioma, de tu cultura, no puedo decirlo así, entre comillas, cultura, el buscar comunidad y no tener miedo de vivir.
De hecho, justo te iba a preguntar también por el tema de las chicas que llevan hijab y que supone un obstáculo en su vida académica o su vida laboral. En el caso de académica, supongo que al final, cuando el tema trasciende, pues un colegio cede y te permite llevar el hijab, pero tristemente para encontrar un piso, simplemente alquilar una habitación para compartir con gente o para acceder a un trabajo que mínimamente tenga que ser de cara al público, en España es muy, muy, muy complicado. De hecho, no es porque nos lo cuente nadie, sino porque nosotros a día de hoy no vamos a una tienda y vamos a una chica con hijab. Nunca. Eso no pasa en España. Entonces siempre acceden, se acaban reprimiendo en una serie de trabajos en los que se les permite estar, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera? ¿Cómo podemos visibilizar eso y cambiarlo un poco? Quizás no acabar con ello porque es más complicado, pero simplemente empezar a tener acceso a otro tipo de trabajos. El otro día con la asociación, ¿no? Había un training, ¿no? Para los que dirigen empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que ese training fue muy bien porque ahí se hablaba de por qué el empleado tiene que ser la persona que lo fomenta, ¿no? Dentro de su empresa y que sea el empleador, ¿no? El que tiene una empresa, por ejemplo, que va a contratar, decir, no, yo voy a plantar cara, yo voy a agregar a la sociedad porque es mi trabajo, es mi labor, ¿no? Hacia la inclusión, ser una persona que yo voy a contratar a esas personas y yo les voy a proteger. Y ahí llega un cliente para decirles algo que es, y yo al cliente es el que voy a echar, no a esas personas, porque tú ahí estás haciendo como persona, estás haciendo una labor enorme a la sociedad. Igual en los colegios, pues, ¿quién es el que tiene el problema con que la chica lleve con hijab? ¿Los niños? ¿Los profesores? ¿El director del colegio? ¿Los otros? ¿Quién tiene el problema? Y allí, pues, cada uno ir lidiando con eso. Si son los padres, pues, formación. Los niños, lo que van a tener es curiosidad siempre. Los profesores, muchos que yo conozco, dicen, no me importa, si llegan y si estudian y no están disfrutando la clase, pues, genial, ¿no? Y eso es lo que comenté antes y sigo llegando a eso, es fomentar empatía y curiosidad positiva. Mujeres que eligen utilizar el hijab, porque quiero destacar que es una elección. Todavía no queda muy claro. Pero que la gente no lo ve así, lo ve como, ay, obligada. Y realmente es una decisión personal, ¿no? Pues ven eso y es lo único que ven de estas mujeres. Así como el hecho de que a ti te vean y la primera impresión es negra, hablará bien, me va a robar. Es verdad que ellas ya llevan ese código, también lo llevan encima y pueden ser negras o blancas de ojos azules, pero eso ya las caracteriza y ya las condena de entrada en un país europeo o en Estados Unidos. Supongo que en Estados Unidos, aunque haya mucha islamofobia, no sé si tú vas a una tienda y hay una chica con hijab atendiéndote. Pero es una pregunta seria, no sé. Sí, no, hace tiempo que no vivo ahí, pero sí, puede ser a lo mejor. No es lo más común, tiene que entender que también los Estados Unidos es un país enorme, ¿vale? Así que cabe destacar que sí, lo que ven en la película es Nueva York, Miami, Los Angeles y quizás Texas, ¿no? Que está un poco up and coming, pero existen una gama de estados, ciudades y pueblos ahí en el interior, ¿no? Los que somos de la costa los llamamos los países, no, flyover, donde va de Nueva York a Los Ángeles, pasas por encima de ellos. Así que en las grandes ciudades sí, a lo mejor lo puedes apreciar perfectamente. Pero el problema es cuando llegamos a ciertos sitios donde la representación no es muy mayor por población o por lo que sea. Lo curioso es que por lo menos ahí es normal verlo en algún momento. Es que aquí, lo habrás comprobado, que en España no se ve nunca. Y en una ciudad como Madrid, que es la capital, o como Barcelona, que no se vea todavía una persona con hijab es muy llamativo. Y yo creo que no vamos a cambiar la sociedad de un momento para otro, pero creo que detalles así cambiarían mucho la situación. Sí, cambia, porque es la representación, es normalizar una cosa que tú lo ves todos los días. Tú vas a la tienda, a la frutería, y la chica que te atiende pues tiene un hijab. Es que al final y al cabo lo normalizas. Pero al final creo que son trabajos nicho, como habló un ponente en el Congreso que decía que teníamos que evitar los colegios nicho, porque al final las instituciones
Es curioso este dato, pero parece ser que al final se van derivando a los chicos y chicas inmigrantes a colegios donde se les junta a todos y se convierten en guetos. Perdón, he dicho nichos, quería decir guetos todo el rato. Al final son trabajos gueto, porque trabajas o en la frutería de tu padre o en un call center. Trabajos donde no estás de cara al público, sí se puede ver personas con hijab. El problema es cuando es de cara al público. Eso es lo que creo que todavía nos queda por cambiar. Voy a terminar con esto, Nidra, que seguro que te va a sorprender muchísimo. Y es un estudio del Índice Nacional, bueno, según el Índice Nacional de Islamofobia, publicado por el Instituto de Política y Comprensión Social, los musulmanes blancos de Estados Unidos, principalmente los más jóvenes, han desarrollado en los últimos años una imagen negativa de su propia comunidad. Los resultados reflejan que, paradójicamente, la islamofobia ha disminuido en el resto de grupos religiosos y ha aumentado de forma significativa entre los propios musulmanes, sobre todo los blancos y algo menos los negros y los asiáticos. El informe de 2022 fija en 25 puntos sobre 100 el índice de islamofobia entre la población general. La comunidad judía un 17 es la que registra la puntuación más baja, mientras que protestantes un 23 y católicos un 28 se colocan en el extremo. Los musulmanes un 26 anotan una preocupante visión de sí mismos, según refleja el documento. ¿Qué opinión te merece que el hecho de la campaña anti-islámica, antirreligiosa que se ha desarrollado en las últimas décadas haya provocado que las nuevas generaciones, que probablemente muchos de ellos que salen en este estudio ni siquiera estaban cuando el 11S o tenían 2, 3, 4, 5 años, como la imagen de la sociedad ha hecho que ellos renieguen de una comunidad, que puedan llegar a hacer eso gracias a la sociedad? Es un tema muy interesante que consigamos disminuirlo entre el resto de la sociedad y aumente la propia comunidad. Es algo demasiado, quizás, preocupante, ¿no? No, es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque lo que estamos allí es rechazando una cultura, rechazando cosas que es para nosotros nuestro hogar, ¿no? Por decirlo así, porque lo que queremos conseguir es proximidad a la blanquitud, proximidad a lo que es normal, proximidad a lo que se premia, ¿no? En esta sociedad. Y esto pasa, que tú ves que ellos rechazan totalmente y lo que dice, a lo mejor incluso hace que es peor, ¿no? Y el dato sí que es sorprendente, que lo que me has comentado. Es sorprendente y aparte es triste. Es triste de ver, porque allí... Y tristemente se pierden pues idiomas, se pierden religiones, se pierden especies de animales y de plantas, ¿no? Todos los días, porque no somos capaces de cuidarse de una forma ética y bien entre nosotros. Pues esas pobres personas jóvenes dicen, no, yo no quiero estar de ninguna forma relacionado con eso, que cuando lo que es una religión. No es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de vestir, ¿no? En ciertos casos, y no querer formar parte de eso, rechazarlo por la proximidad a lo que es la identidad que está posicionado encima de los demás, es una cosa bastante triste, de verdad. Volviendo al tema que más te toca a ti, Nidra, el tema de con lo que trabajas, la inclusión global, queríamos partir también de una situación personal. Una persona negra, estadounidense, que se muda a España hace 12 años y empieza una nueva vida aquí. ¿Qué tipo de racismo has sufrido, si es que has sufrido racismo, y dónde ha sido más notorio, si en Estados Unidos, que es tu país de origen, o en España? Y si bueno, también si no lo has sufrido, si conoces algún caso relevante que quieras destacar aquí. Claro, yo creo que es interesante porque aquí el hecho de ser estadounidense a mí pues me acerca a esa blanquitud que hemos hablado antes, ¿no? Me blanquea, ¿no? En ciertos aspectos. Sí que soy negra y sí que soy mujer, y son dos identidades con las cuales he vivido toda la vida, y es interesante. Lo sabía manejar en los Estados Unidos, ¿no? Y no vine a España pensando que era utopía, porque el antinegritud es global, ¿no? Desde el proyecto colonial, ¿no? El no ser blanco, ¿no? Es global, una cosa que tenemos global. Y yo eran cosas que no esperaba aquí, ¿no? De ser, porque es lo que digo, yo tengo muchos privilegios a partir de ser estadounidense aquí en España. Y es lo que digo, mi pasaporte azul me abre muchas puertas, me da muchos privilegios, me acerca a cierta parte de la sociedad que
sí que soy mujer y negra, pero soy estadounidense. Ahora, yo no voy con el pasaporte en la frente, ¿no? Así que cuando las personas me van a ver, me ven de primera y dicen, pues, mujer negra. Pues eso, hace 12 años precisamente, en mis primeros años aquí, yo recuerdo una vez estuve en un bar y tomando un café o algo y me acercó un viejo. Y yo dije, pues mira, yo lo poco que sabía, lo que había aprendido sobre España en ese momento era que sí, que hay cierta reverencia, ¿no?, para las personas mayores. Así que yo, pues en los Estados Unidos, como y neoyorquina, además era como, yo no hablo con nadie que no conozco, pero aquí dije, bueno, vamos a darle un poco de, no sé, de, a lo mejor el pobrecito está muy solo, quiere hablar. Y ahora estuvimos charlando, yo que no recuerdo exactamente qué exactamente, pero y ahora al final me dice, pues si me da tu número, vamos a tomar un café algún día. Y yo, bueno, no va a dar mi número, pero que tengas buen día, no sé qué, no sé cuánto. Yo, muy raro. Y ahora llego a mi casa, ¿no? Y mi marido, bueno, entonces novio, le comenté, pues yo estuve en un bar hablando con un viejo y tal cual, y se mosqueó mucho. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás mosqueado? Y dice, porque estaba intentando ligar contigo, porque pensaba que eras una prostituta. Me dolió. No, o sea, es que, y por eso quiero decir que anti-blackness es global, ¿no? Pero la forma, el fenómeno es igual, pero lo vas a experimentar de forma distinta. Yo llegaba a España esperando que me iban a seguir en tiendas, porque eso es lo que hacen los Estados Unidos, ¿no? We follow black people in stores. Y yo, o sea, pero nunca hubiera pensado que alguien me iba a tomar por prostituta, porque por la situación en los Estados Unidos de las personas de color no es tan normal que simplemente que por ser negro y mujer van a pensar que eres prostituta. Podemos hablar de la sexualización de cuerpos y tal, pero el simple hecho de que nadie te va a acercar en un contexto a las 11 de la mañana en un café, van a tomarte por prostituta. Y es un racismo totalmente distinto porque es por la posición de la mayoría de la mayoría, quizás ya no una mayoría de muchas mujeres negras aquí, es eso, que viene de ciertos países de trato en blanco, ¿no? Y tienen que o están forzados, ¿no?, algunas, en este tipo de trabajo. Así que realmente es un racismo pues distinto, está ahí, pero es distinto. Y sí que en España me han seguido en tiendas, ¿eh? Que es lo que digo, que sí, o yo recuerdo una vez me acusaban de robar algo y son cosas que pasan, son cosas cotidianas que pasan todos los días, ¿no? Pero yo lo que hago en la vida un poco es filtrar. Yo no puedo dejar que esto me trae hacia abajo, porque hay que buscar las cosas en la vida que están bien, ¿no? Que buscar las formas de seguir adelante. Es eso, es no tener miedo. Pero aún así yo recuerdo ese sentimiento de cuando me dijo que pensaba que era prostituta y me saltaban las lágrimas, como me salta de vez en cuando a contar la historia, porque es embarrassing, ¿no? Da un poco de vergüenza que tú estás ahí en plan, ay, no, como Giri muy joven, ¿no? Qué guay que hablamos con las personas mayores y tal cual, y es como, no, chiquilla, no. Además es muy interesante y obviamente, vamos, es para llorar, la verdad que es para llorar la situación, pero es muy interesante que a ti te pille tan fuera de lo que has vivido Sí. en tu entorno, que ese código no lo hayas captado y te lo haya tenido que decir tu pareja. Sí, totalmente. No has entendido lo que quiere esa persona, porque como nunca lo has vivido, o sea, has vivido otro tipo de racismo en Estados Unidos, nunca te han tomado por prostituta, es como demasiado raro, ¿no? Claro. Y es chocante, es porque hasta entonces realmente, pues sí, me movía con los demás americanos en el grupo y tal cual. También sí que hay ciertas cosas también que recordaba que cuando, pues porque a mí me miran 2 veces al entrar en el bar, ¿no? A las discotecas por la noche, son varias cosas que sí que te hace pensar, ¿es porque soy negra o es por otra cosa? O, ¿sabes? Una persona negra sobre todo siempre tiene esa duda, ¿es por negra o es por simplemente? Claro, yo lo que digo, que yo realmente ya he empezado a vivir mi vida de forma de filtrar esa pregunta, porque si siempre lo tengo presente, ¿no? En cierto aspecto también es el miedo, ¿no? Como el que me comentó esa mujer después del congreso, es no tener miedo, es no tener esto como la parte lo más enfrente de la cabeza cuando vas viviendo y vas viviendo la vida en el día a día, ¿no? Es no tener miedo, es no dejarse no caer en víctima, es tener agencia y tener tu propio poder y reconocerlo y, como digo,
siempre desde el punto de vista reconociendo ciertos privilegios. Y yo lo reconozco siempre y todos los días y siempre lo digo, que soy estadounidense y mi experiencia se impacta mucho por eso. Nidra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Creo que nos has aportado una visión bastante interesante sobre qué hay fuera de España de discriminación. Ojalá charlas así puedan cambiar un poquito la situación global. Hay que ser realistas y positivos dentro del realismo. Siempre va a haber gente buena, gente mala, gente más ignorante, gente más leída, más letrada, más consciente, más viajada, lo que sea. Nunca vamos a tener un mundo en el que todo el mundo piense igual, ni comparta lo mismo, ni respete, ni haya convivencia extrema. Pero creo que poco a poco, con estos discursos, podemos cambiar un poquito la sociedad a mejor. No, y gracias a ustedes por tenerme aquí, por hacerme participar en el Congreso y destacar que es una asociación maravillosa y todo lo que hace es muy necesitada y muy buena para la sociedad. Muchísimas gracias otra vez, Nidra. Espero que podamos seguir estando en contacto, ya que sabemos que vives en Málaga y no te vamos a dejar. Así que nada, te agradecemos muchísimo haber estado aquí, que tengas una feliz tarde. Y a nuestros oyentes nos volvemos a ver aquí en Onda Color el próximo jueves, dentro de 15 días laborables. El 8 es festivo, así que será dentro de otros 15 días. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan feliz tarde. Has hecho. Mira, mira, mira. Hey, you, look. Guarda, guarda. رحلة بالضبط. Matriz. شوف. Vamos a darle al zoom.